La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Es el último día del año y quizá lo que tocaría ahora es recordar lo que hemos contado y lo que hemos olvidado ya. Recordar a quienes hemos perdido y a quienes no vamos a olvidar. Además de resúmenes con las noticias del año, estos días se han publicado resúmenes con este titular o parecido: las buenas noticias de 2024. Y es un indicio de cómo están las cosas si hacen falta resúmenes que destaquen solo lo bueno. Igual hacen falta porque el año que viene está lleno de riesgos y uno se asoma con inquietud. También es verdad que el año que viene no está escrito. Es verdad que a menudo a lo bueno, que se da por hecho, no le damos la importancia que tiene, hasta que te lo vienen a recordar de pronto. España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza, con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. De pronto, Ana Belén cierra el año del Museo del Prado en un vídeo a capela, con España camisa blanca y sin nada más porque no hace falta mucho más, asomada a las pinturas de nuestra historia. Y uno puede sentir, sí, este desasosiego por lo que habrá de venir, pero lo siente de otra manera, porque somos también eso. Somos esa canción, esa voz y ese museo. Y no es que recordarlo sea un propósito para evitar derrotismos o catastrofismos. Es que recordarlo es casi un deber. España, camisa blanca de mi esperanza, de fuera adentro, dulce o amarga, de olor a incienso, de cal y caña. Quien puso el desasosiego en nuestras entrañas, nos hizo libres, pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda. Quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa, de peregrina a ningún lugar. 31 de diciembre, han pasado más de 2 meses de la Dana, tan visible todavía en los pueblos afectados que esta noche han suspendido las celebraciones o las han convertido en una especie de campanadas solidarias, aunque el año va a terminar con una imagen muy concreta. Hoy, este martes, reabre el mercado municipal de Paiporta. Valencia, José Fuertes Romero, buen día. Buen día, y era el mercado que faltaba por reabrir tras los de Aldaya, Benetúser, Catarrocha, Picaña, Alfafar y Sedaví. La apertura ha sido fruto de la colaboración entre todas las administraciones y organizaciones, como la patronal Confemercats, que ha agradecido la colaboración de la UME, de voluntarios y del ayuntamiento, que en los últimos días han estado trabajando en el cambio de cuadro de luces, renovación de cristales de la fachada, funcionamiento de puertas automáticas, e importante también ha sido la organización World Central Kitchen, que durante todo este tiempo que ha permanecido cerrado el mercado ha puesto a disposición de los vendedores espacios con la finalidad de que pudieran tener un punto para continuar desarrollando su actividad. Y el caso es que el año se va a despedir precisamente con lluvias allí en la parte mediterránea del país. Adrián Cordero. Sí, nueva Dana para despedir el año, aunque afortunadamente no tendrá nada que ver con esa que vivimos el pasado 29 de octubre. De hecho, los avisos que tenemos activados hoy son de nivel amarillo. En aquella ocasión eran de nivel rojo, aunque algunos no se enteraron, pero sí, la previsión es que hoy la lluvia vuelva a esa zona del país, vuelva a Valencia, a Alicante, a Murcia, también al sur de Baleares, al este de Andalucía, pero insistimos, esas lluvias como mucho las previsiones nos indican que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora o 60 a lo sumo en 12 horas. En el resto del país, fin de año muy frío, temperaturas muy bajas y nieblas de nuevo en la meseta norte y en el Valle del Ebro. A partir de mañana seguiremos con frío, pero atención porque el año trae novedades. Llegan las borrascas de cara a la jornada del viernes.
Se acaba el año y se acaba del todo la rebaja del IVA a los alimentos básicos, subirán las pensiones, está por ver qué pasa con el precio de la vivienda, que sigue siendo la gran urgencia social de este país. La vivienda se ha vuelto a poner en precios previos al boom de 2007. Lo que han caído son los tipos de interés, también el Euribor, que es el índice de referencia para las hipotecas. Lo previsible es que este índice siga cayendo, aunque lo haga ya a otro ritmo, más despacio. Jordi Fábrega. En diciembre el Euribor terminará por debajo del 2,5%, sumando su 9º mes consecutivo de bajadas. De hecho, 2024 va a ser el año con más recortes en este tipo de interés, al que están referenciadas la mayoría de hipotecas y préstamos variables. El año empezó con el Euribor en el 3,6% y lo termina por debajo del 2,5%, empujado por las rebajas del precio oficial del dinero. Aunque si miramos los datos solo de diciembre, se nota que el descenso en el último mes es cada vez más lento y eso, una caída cada vez menos acusada, es lo que prevé para 2025 a su fin. Antonio Gallardo es su responsable de estudios. Habrá algunos meses en los cuales acelerará un poco más la bajada y otros que habrá de parón, aunque las perspectivas son de que no va a ser un año 2025 de descensos tan importantes como el 2024. Con el dato de diciembre, la hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de 1 punto sobre el Euribor verá reducida su cuota en algo más de 100 euros al mes. En el abierto hablaremos esta mañana de las perspectivas en vivienda, también del año que les espera a las hipotecas y a los hipotecados. Y entraremos en el debate político que en las últimas horas ha venido marcado por lo que nos dijo ayer aquí en Hoy por Hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que describió una situación insostenible tras el año récord de llegadas de personas migrantes a las islas. El gobierno de España está en las tesis de no es mi responsabilidad, yo los cojo, los llevo a Canarias y el problema es de Canarias. Y eso es una irresponsabilidad por parte del gobierno de España. Y es una absoluta irresponsabilidad por parte del Partido Popular, que quiere ser alternativa al gobierno de España, que se bloquee y se parapete en excusas para no dar el paso y tener un acuerdo, como tuvieron con el Consejo General del Poder Judicial, que le dé altura a un drama humanitario. El PSOE pide a Clavijo que rompa con el PP, con quien gobierna allí en Canarias. Es algo que Clavijo ya nos dijo ayer aquí que no va a hacer, porque dice él que el PP en Canarias no tiene nada que ver en esto con la Dirección Nacional del PP. Y lo que dice la Dirección Nacional del PP es que es Pedro Sánchez quien quiere romper el gobierno de Canarias. David Junquera, buenos días. Buenos días, Sastre. El recadito que lanzó Clavijo en el Hoy por Hoy llegó raudo a Moncloa y Génova. Desde el PSOE le dicen al presidente canario que no hace falta que busque al enemigo en Madrid, que lo tiene al lado. El enemigo lo tiene en casa. Apelo, además, al señor Clavijo a lo siguiente, que obligue a su socio a llegar a ese acuerdo para el reparto solidario de los niños y niñas no acompañados que han llegado a Canarias, o bien los expulse de gobierno. Gómez de Celis le pide a Coalición Canaria romper su gobierno con el PP y, claro, Génova piensa lo que piensa Miguel Tellado. Sánchez está usando el drama migratorio para intentar tumbar el gobierno de Canarias. No tengo ninguna duda, es lo único que pretende Pedro Sánchez. Y la realidad es que España necesita un gobierno que gobierne y un presidente capaz de ofrecer una política migratoria seria, más allá de consignas buenistas. Dicen fuentes populares que si Sánchez quisiera solucionar el drama migratorio haría propuestas y que no habría puesto al ministro Ángel Víctor Torres a enredar la negociación. David, gracias. Hasta luego. Lo que ha confirmado el PP es que no van a acudir al primero de los actos que el gobierno tiene previsto celebrar el año que viene ya, por los 50 años de la muerte de Franco y de la llegada de la democracia. El primero de esos actos va a ser el día 8 de enero, la semana que viene, y dice el PP que para entonces, es decir, el día 8 de enero de 1975, Franco todavía estaba vivo. Cualquiera recordará que Franco murió en la cama un 20N de 1975. No sé qué se celebra el 8 de enero del 2025. Supongo que la flebitis que padecía el dictador. El comodín de Franco es fruto de la desesperación en la que vive instalado el gobierno de España. El PP que reprocha al gobierno que no tenga los apoyos para sacar adelante los presupuestos. Lo que ocurre es que todo esto es un contraste, verán, porque muchas de las comunidades donde gobierna el Partido Popular van a tener que prorrogar precisamente sus cuentas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Así es como va a empezar el año en realidad, no solo sin presupuestos nuevos para el gobierno, sino también para muchas de las comunidades en las que Vox salió de los ejecutivos que formaba en coalición con el PP.
Sí, de las 7 comunidades autónomas que van a empezar 2025 estirando las cuentas del año anterior, 6 son, como decías, de las que están gobernadas por el PP en minoría. La salida de Vox de esos ejecutivos ha dejado a Castilla y León, Aragón, Murcia, Extremadura o Comunidad Valenciana sin presupuestos. En Baleares la ultraderecha tampoco ha dado apoyo parlamentario y Marga Proens ya tomó hace semanas la decisión de prorrogarlos. Pero no en todos los territorios se da por agotada esa negociación. En algunos solo se busca ganar tiempo. Antes de la Dana, el valenciano Carlos Mazón no tenía garantizado el apoyo a sus cuentas. Ahora apela a la gravedad de la situación para conseguir el respaldo de los de Abascal. La extremeña María Guardiola, que comenzó su mandato vetando la entrada de Vox en el gobierno, acaba el año reactivando la derogación de la ley de memoria histórica para atraer a la ultraderecha. Guiño que hacía ayer también en su discurso de fin de año el murciano López Miras. Apelar a ese espíritu de entendimiento y diálogo entre quienes piensan o defienden posiciones ideológicas diferentes es más necesario que nunca en un momento donde en la política gana más espacio lo partidista que el servicio público y la defensa del interés general. Los servidores públicos no debemos apartarnos de esa vocación de servicio. Y por ahora tener en ningún territorio la falta de cuentas va a provocar un adelanto automático de las elecciones. En Cataluña la situación es similar a la del conjunto del Estado. Salvador Illa prorroga a la espera de un acuerdo con Esquerra, ahora que ha terminado el proceso interno para renovar el liderazgo. Guille, gracias. Hasta luego. Desde que hay registros de violencia machista que empezaron a llevarse en 2003, han sido asesinadas en este país 1.292 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. 47 de ellas este año, Isabel Fernández Pedrote. El último crimen fue ayer en Madrid, donde un hombre de 60 años asesinó a su pareja de 29. Lo ha confirmado la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Diana Marisol fue asesinada la madrugada del lunes por el que era su pareja, que le asestó varias puñaladas. Vivían juntos, pese a que él tenía una orden de alejamiento. La Navidad es una época complicada, según los expertos, y en esta época las llamadas al 016, el teléfono contra la violencia machista, suben un 10%. Hemos empezado hablando del Euribor, de la vivienda y aludíamos también a los precios, hoy que decae por completo esa rebaja del IVA a los alimentos básicos. Ayer tuvimos el dato de la inflación, que acabará el año en el 2,8%, sube por tanto el nivel de los precios, aunque son 8 décimas menos que el punto en el que estaba el año pasado. Y el caso es que a pesar de esa subida de los precios en la recta final de 2024, las familias han podido este año incrementar su ahorro. Edu Hernández. El 2024 termina con una inflación que, aunque ha ido repuntando en los 3 últimos meses, ha mostrado ya una cierta contención pese al encarecimiento de la vivienda, los carburantes y el sector servicios, en especial el turismo. Raymond Torres es el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. Pero en general los servicios se están mostrando mucho más persistentes de lo que se había anticipado. Pero pese a la contención, los españoles han sido más cautelosos. Según el INE, el ahorro subió en más de un 42% durante el tercer trimestre del año. La renta disponible de los españoles superó los 237.800 millones de euros. La economía española, que genera empleo, por tanto más ingresos, por los salarios que se han revalorizado, los precios se moderan, pues esto deja una mejora de poder adquisitivo. Mientras que el gasto, aunque subió un 6,6%, se quedó en los 221.000 millones. Del exterior y en la recta final de su mandato, ante la incertidumbre de lo que puede pasar con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Joe Biden ha anunciado un nuevo paquete de ayuda adicional para Ucrania para que se defienda de Rusia, a la espera de saber cómo puede cambiar el paradigma una vez que Trump llegue al despacho Oval. Se trata en este caso, Karima Garbi, de 6.000 millones más. 2.500 irán destinados a ayuda militar, en los que se incluyen cohetes o blindados, mientras el resto del dinero, unos 3.400 millones, saldrán del Departamento del Tesoro y serán para financiar a Ucrania, que se sigue defendiendo de la invasión rusa y que mantiene la incursión en Kursk. Zelensky ha agradecido a Joe Biden la decisión vía Twitter, donde ha asegurado que la guerra está en un momento crítico dado el aumento de la intensidad de los ataques que está llevando a cabo Rusia. Estados Unidos, desde que comenzó la guerra en febrero de 2022, ha destinado ya más de 175.000 millones de dólares para que Ucrania pueda defenderse de los ataques del Kremlin. Rusia, precisamente, y Ucrania han intercambiado en las últimas horas más de 300 prisioneros. En vísperas de un año nuevo y cuando se está a punto de cumplir el tercer aniversario del inicio
inicio de la invasión rusa, el Kremlin ha asegurado que Ucrania le ha devuelto 150 soldados que estaban capturados, mientras que Ucrania habla de 180. En total, este año se han intercambiado un total de 935 prisioneros de guerra, 3.000 desde que comenzó la guerra. Eso en Ucrania. En Gaza los muertos son ya más de 45.000. Este lunes, en el último Consejo de Seguridad de la ONU que se celebra este año, Israel ha dicho que no piensa aceptar las llamadas a la contención por parte de Naciones Unidas después de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, haya condenado los ataques israelíes a los hospitales de la franja. Hemos visto unos cuantos ejemplos estos últimos días. Nicolás Castellano. Israel ha vuelto a significar su postura firme en la zona en el último Consejo de Seguridad de la ONU del año, dedicada al último intercambio de ataques entre Israel y la milicia hutí de Yemen. Estados Unidos ha vuelto a dejar clara su sólida alianza con el Estado hebreo, que se vuelve a sentir fuerte para seguir con los ataques sobre Gaza. Do not call for de-escalation when we respond. Do not equate those who launch missiles. Israel ha afirmado que no aceptará llamadas a la contención por parte de la ONU, según las palabras de su embajador, Danny Danon, en la entrada del Consejo de Seguridad previas a la sesión de emergencia. No esperamos, dice, gran cosa de la ONU, pero no aceptaremos llamadas a la contención, advirtió Danon. No obstante, Estados Unidos ha pedido a Israel en la ONU que se coordine antes de atacar áreas civiles. De nuevo, declaraciones retóricas, mientras sobre el terreno continúa el genocidio sobre la población gazatí. Conflictos en marcha en la muerte de un premio Nobel de la Paz de Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos y sobre todo expresidente que se dedicó a impulsar, a promover la paz y también los derechos humanos. Falleció a los 100 años y la Casa Blanca ha anunciado que va a celebrar un gran funeral de Estado. Lo hará dentro de 2 semanas. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. La gran despedida de Carter será el día 9 de enero, con un funeral de Estado en la Catedral de Washington en el que intervendrá Joe Biden, que ha decretado el cierre de la administración y las agencias federales para esa jornada, pero los homenajes han comenzado ya. He stayed true to his values through and through. They highly respect him and he's done so much for not just democratic politics. Con el gesto, por ejemplo, de estadounidenses anónimos que han depositado flores a la entrada del Centro Carter de Atlanta para rendirle tributo y reconocer el trabajo del expresidente a favor de la paz y la democracia en el mundo. Todos los mensajes de líderes y gobiernos del mundo destacan precisamente esa labor de Jimmy Carter. President Carter was a peacemaker who worked tirelessly and effectively. También en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que guardaba este lunes un minuto de silencio en su memoria. El cortejo fúnebre partirá a finales de esta semana de Georgia, pasará por Atlanta y finalizará recorrido en Washington, donde se instalará la capilla ardiente del expresidente unos días en el Capitolio antes del funeral de Estado del día 9. Y al cierre, un estudio hecho allí, precisamente en Estados Unidos, que cuantifica cómo ha aumentado la violencia en el cine. Javier Gregory. El número de asesinatos en el cine ha aumentado de forma importante solo en los últimos 50 años, según esta nueva investigación que han realizado científicos de 3 universidades de Estados Unidos, como la de Ohio o Maryland. Este nuevo análisis ha utilizado un sofisticado sistema de inteligencia artificial y es el mayor realizado hasta ahora, porque ha estudiado los diálogos de más de 160.000 películas rodadas desde el año 1970. Y este aumento de los crímenes se produce no solo en las películas de cine negro y afecta sobre todo a la salud mental de los niños, porque, como explica Brad Bushman, no distinguen en la mayoría de los casos entre la fantasía y la realidad. Y hay todavía más resultados negativos en esta investigación. El lenguaje violento en el cine ha crecido tanto en los personajes masculinos como en los femeninos. Y en el 7% de las películas ya aparece como mínimo un crimen. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.